Capítulo 6. El movimiento uniformemente acelerado. Entonces, ya hemos hablado de desplazamiento, ya hemos hablado de tiempo, ya hemos hablado de velocidad. Ha llegado la hora de abarcar una nueva variable, la variable aceleración. El símbolo de variable para la aceleración es una A minúscula. La aceleración es una unidad derivada y se define en base a la velocidad. Del siguiente modo, la aceleración promedio se define como el cambio de velocidad con respecto al cambio en el tiempo. Al igual que ocurre con la velocidad, la aceleración también presenta el problema de lo instantáneo y el promedio. La aceleración que se calcula por medio de una resta algebraica es una aceleración promedio, que no nos dice nada acerca de si la aceleración cambia o no dentro de el punto final al punto inicial de desplazamiento. Entonces, para evitar esos problemas, pues retomamos el título, movimiento uniformemente acelerado. Esto implica que la aceleración promedio y la aceleración instantánea son la misma, ya que es una aceleración constante. El hecho de que la aceleración sea constante trae consigo una serie de consecuencias. La primera gran consecuencia es que la velocidad ya no va a ser constante. La velocidad va a cambiar, va a haber una velocidad final y una velocidad inicial. Otra consecuencia es que esta fórmula que habíamos deducido para el movimiento rectilíneo uniforme ya no aplica, ya que la velocidad, como acabamos de decir, no es constante. Entonces la pregunta pertinente es, ¿cómo vamos a calcular las velocidades o, en su defecto, la velocidad promedio? Para poder encontrar esa velocidad, primero vamos a encontrar la ecuación base del movimiento uniformemente acelerado. Para lograrlo, simplemente vamos a tomar la fórmula de definición de la aceleración y vamos a hacer las siguientes modificaciones. En primera instancia, la aceleración no es una aceleración promedio, es una aceleración constante. Como el tiempo inicial es 0, entonces simplemente tenemos esto sobre tiempo. Y finalmente, esta resta la ponemos de manera explícita. ¿Listo? Si alguien reconoce la estructura de esta ecuación, es porque es bastante semejante a la ecuación para la velocidad que calculamos en el movimiento rectilíneo uniforme. Evidentemente, al despejarla, vamos a obtener una ecuación de la recta que, para ahorrarnos tiempo, sigue la siguiente estructura. ¿Listo? Entonces esta es la ecuación. Con esta ecuación podemos hacer una gráfica de velocidad final, o una gráfica de velocidad contra tiempo, como la siguiente. Bien, aquí está. En esta fórmula, el intersecto en la variable dependiente es 1. Entonces vamos a colocar 1. Si lo deseamos, y pues es bastante obligatorio hacerlo, colocámosle las unidades metros sobre segundo para la velocidad. Entonces, como tomamos como unidad cada uno de los cuadros de la cuadrícula, entonces evidentemente la pendiente de esta
recta es de 1. Entonces recuerde que lo que estamos buscando es obtener el valor promedio de la velocidad. Entonces vamos a hacer esta parte de la deducción de forma numérica. Y para hacerlo nos vamos a valer de Excel. Bien, entonces tenemos nuestra página de Excel. Entonces vamos a proceder a hacer esta deducción numérica. Vamos a coger dos columnas, una para la variable dependiente y otra para la variable independiente. Bien, aquí ya están declaradas las columnas. Entonces vamos a hacer los reemplazos. La variable independiente se caracteriza porque usted le puede dar valores arbitrarios. Entonces vamos a darle hasta el 8. La variable dependiente es donde usted coloca la fórmula. Entonces, esta va a ser igual a... La aceleración es constante. En nuestra gráfica la aceleración era de 1, o sea, 1 por el tiempo más la velocidad inicial, que en nuestra gráfica era de 1. Entonces, simplemente es arrastrar y ya obtenemos una tabla de datos. Si quiere comprobar que en efecto da una recta, entonces simplemente es que usted insertar fórmula. Vamos a gráfico de dispersión. Y aquí está la recta. Ahora, el punto que nos interesa es el de los promedios. Vamos a sacar un promedio de velocidad y un promedio de tiempo. Bien, aquí están nuestras variables declaradas. Ahora el promedio. El promedio va a ser igual a la suma de varios puntos dividido entre la cantidad de puntos. Entonces, para hacerlo sencillo, vamos a tomar solo 2 puntos. Entonces, va a ser igual paréntesis, punto inicial más punto final dividido entre la cantidad de puntos. Hacemos lo mismo con el tiempo. Entonces, va a ser igual, abre paréntesis, punto inicial más punto final dividido entre la cantidad de puntos. ¿Listo? Eso nos da un valor en la variable dependiente con respecto a un valor en la variable independiente. Arrastramos. Entonces, ¿para qué hicimos todo esto? Tenemos que corroborar que estas dos parejas de promedio caigan dentro de la recta. Si caen dentro de la recta, significa que cualquier valor promedio que saquemos por este promedio simple de sumar los 2 puntos dividido entre 2 es un valor válido que va a caer dentro de la recta real. Y entonces podremos decir que la velocidad promedio que obtenemos por medio de esta fórmula es completamente válida para hacer cálculos y deducciones posteriormente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy bien, simplemente arrastramos aquí una vez más y vamos a reemplazar la variable independiente. Si al colocar acá 1,5 me devuelve 2,5 aquí en la fórmula, o cualquiera de esos valores representa su pareja, significa que el promedio va a caer siempre dentro de la recta. Entonces vamos a reemplazar, digamos 2,5. Si no da 3,5 vamos a estar en problemas. Bien, dio 3,5. Cuando reemplace 6 debe dar 7. Listo. Cuando reemplace 7,5 debe dar 8,5. Bien. Entonces eso significa que esta fórmula de promedio, sumar 2 puntos y dividirlos entre 2, es una manera completamente válida para hallar la velocidad promedio. Bien, aquí está la fórmula de la velocidad promedio, que va a ser igual a la suma de 2 velocidades dividido entre 2. Con esta fórmula de la velocidad promedio podremos hacer
las deducciones de las ecuaciones del movimiento uniformemente acelerado. Sin embargo, para no hacer más largo ya esta presentación, pues terminaremos en este punto. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Espero que les haya gustado.